Bueno, queridos amigos, muy buenas noches. Academia Penal retorna con una reflexión interesante, pero primero darle gracias a Dios porque estos 2 días que hemos estado fuera de la ciudad de Bogotá, cumpliendo con compromisos profesionales de audiencias de juicio y con la gracia de Dios sacando adelante la defensa de un ser humano, pero me puse a pensar en la importancia de las normas rectoras. Fíjese que tanto el Código Penal como el de Procedimiento Penal tienen unas normas que se les da la categoría de instituciones rectoras o normas rectoras o principios rectores. De esas normas rectoras, tanto sustantivas como procesales, hay que rescatar 3 principios fundamentales. Primero, son normas de interpretación obligatoria. Sirven para interpretar el resto de normas que hacen el conjunto del código. Segundo, son normas que tienen prevalencia. Ojo con eso, prevalencia. Y a su vez, son normas que autorizan el principio de remisión, porque el legislador no abarca todos los institutos jurídicos. Y por eso se dice que si hay algún vacío, se puede aplicar lo que dicen otros códigos, con una condición importante, siempre y cuando no se desnaturalice la filosofía del proceso penal. Desde ese punto de vista, entonces, se hace necesario entender la parte sustantiva y la parte procesal, pero desde las normas rectoras, por los 3 aspectos: prevalencia, remisión, y un tercero, que esas normas rectoras sirven de principios moduladores, tanto de la administración de justicia como del ejercicio propio de las demás partes, los abogados litigantes, la Procuraduría General, la representación de víctimas, tienen que acogerse a unos principios moduladores para hacer de la justicia una mejor manera de conservar el Estado social de derecho. Entonces, en adelante, vamos a comprender que no se puede hacer un estudio del derecho penal o del derecho procesal penal sin partir de la prevalencia y sin partir de la obligación que se tiene de interpretar el conjunto de normas bajo la filosofía de las normas rectoras. Y esas normas rectoras tienen que interpretarse entonces con el programa constitucional de derecho penal que tiene la Carta de 1991. Recuerden que la Constitución tiene una fuente orgánica y tiene una fuente dogmática, una parte orgánica y una parte dogmática. El tema de los derechos fundamentales se hace evidente en la parte dogmática de la Constitución. Entonces, queridos amigos, vamos a comprender que las normas rectoras no son cualquier norma, no. Si usted quiere interpretar el principio de la presunción de inocencia, que es norma rectora número 7 en la ley 906, lo tiene que hacer desde esa norma rectora 7 e irse trasladando en el Código de Procedimiento Penal, por ejemplo, bajo el efecto de la duda razonable, por ejemplo, bajo el estándar probatorio de certeza, de inferencia, de más allá de toda duda, porque al final de cuentas, esas instituciones de carácter probatorio son las que hacen que el principio de la presunción de inocencia tenga la prevalencia que tiene, que además es un principio constitucional de raigambre constitucional y raigambre convencional, en el ejemplo que les traigo. Vamos a comenzar a hacer poco a poco una explicación de cómo funcionan las normas rectoras con los distintos institutos. ¿Por qué? Porque siempre la codificación que ha tenido Colombia ha mantenido esa prevalencia de normas rectoras. Nosotros hemos tenido una serie de códigos, unos matriculados en los sistemas mixtos, otros matriculados hoy en lo que se llama sistema de parto, sistema adversarial, sistema acusatorio, pero siempre todos esos códigos han mantenido una prevalencia por las normas que se consideran rectoras. Y la palabra rectora es la que le da ese plus, le da esa importancia por encima del resto de normas. Si ustedes cogen el código de la ley 95 de 1936,
tiene normas rectoras. Si cogen el decreto 409 de 1971, tiene normas rectoras. Y si del año 71 pasan al decreto 050 de 1987, tiene normas rectoras. Y si de 1987 pasan a la ley 1861 de 1989, que propició por cerrar algunos aspectos de la libertad, esa codificación en su momento, que eso se da cuando la muerte de Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989 en Soacha, y el Estado responde creyendo que la respuesta a la violencia está en quitar las garantías. Esa ley tenía un atentado a la norma rectora de la libertad y después fue siendo modulada por la Corte Suprema de Justicia en la interpretación, pero siempre dándole prevalencia a la libertad como garantía. Y de 1989 ustedes pasan al año 91 con la nueva Constitución, que surge el primer decreto, el decreto 2700. Entonces van a encontrar sin duda alguna que también hay normas rectoras. Y del año 91 pasan al año 2000 con la ley 600 y encuentran que hay normas rectoras. Y hoy tenemos en la ley 906 27 normas rectoras en punto del derecho procesal, y tenemos 12, 13, 14, 15, 16 y normas rectoras de carácter sustantivo en el Código Penal, ley 599. Entonces, queridos amigos, no se pueden interpretar las instituciones jurídicas desconociendo la norma rectora, porque no se me olvide, tiene prevalencia, fuente de interpretación y a su vez contempla principios modulares. Oye, Academia Penal siempre sembrando inquietudes. Aquí no nos gusta replicar, nos gusta analizar, nos gusta poner al servicio de ustedes el análisis, la dialéctica. Y ustedes piensan como a usted le parezca, no. Yo puedo pensar como a mí me parezca, pero hay una fuente del conocimiento que es la dialéctica. Esa es la que nos hace que analicemos, que evaluemos, pero no que estemos repitiendo, porque es que la repetición no es dialéctica, eso es otra cosa. Queridos amigos, bendiciones. Academia Penal, González Navarro, abogados consultores. Oiga, mañana firme con otras audiencias, dependiendo de los derechos fundamentales, para que el proceso penal no sea una miseria. Bendiciones, Dios lo guarde.